El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, ¿por qué no arrimarle su buena voluntad, su caridad para formar jóvenes en alto riesgo? Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, hay que iniciar el programa felicitando de nuevo al doctor Marino Vinicio Castillo, porque fue ayer el cumpleaños, aunque nosotros le enviamos nuestra felicitación desde el viernes, pero muy bien. El doctor Castillo celebró sus 90 años, fructíferos, años para la República. Se convirtió, como él dice, en un abogado de la República. El doctor Castillo estuvo en su Jaragual, allá en San Francisco de Macorís, en Jerimillo, y ahí estuvo con la familia, excelente. Esa unidad familiar y esa condición de guía del doctor Castillo, que ha sido una de las personalidades más distinguidas del país en todos estos últimos años, y su larga existencia, que será larga porque hay que ver cómo está su salud, su recto juicio de razón y de palabra, como yo he señalado otra vez. Es decir, que tenemos un Marino Vinicio Castillo para muchísimos años y beneficio del país, y más en tiempos como estos, en horas como estas tan difíciles, y que se necesita de tanta sabiduría y prudencia. Y esos son esos viejos saberes del doctor Castillo al servicio del país. Que siga cumpliendo muchos años, doctor Castillo. Bien, el Banco Central ha tenido dos notas que entendemos importantes, porque una de ellas, aunque fue más de índole de intercambiar impresiones, pero ACOPROVI es una institución que engloba a los contratistas, a los constructores, mejor dicho, que es uno de los sectores más dinámicos que tiene la economía dominicana, con un crecimiento de más de un 50%. Entonces, esta gente se ha sentido muy bien por las facilidades de liquidez rápida que hay en el sistema bancario promovido por el Banco Central. Esas políticas de flexibilización, y ellos han hecho uso de más de casi 20,000 millones de pesos para estimular la construcción, que de hecho está estimulada y que la vemos.
en las construcciones que se hacen por todo el país. La demanda de los materiales de construcción siempre muy alta, aunque en inflación, pero la gente pues sigue trabajando porque la inflación no nos impide trabajar. Nos hace las cosas más costosas, pero realmente ese es, diríamos, un estilo de vivir en todo el mundo. Porque siempre hay una pequeña inflación, se va acumulando, y aunque hay otros países que tienen alta inflación y ya eso es muy preocupante, pero aquí ni siquiera se ha devaluado la moneda. Es decir, al contrario, se ha fortalecido la moneda, lo que ha señalado el Banco Central. Pero también el banco ha rendido un informe de estabilidad financiera, es decir, medir el comportamiento de la banca y de todas esas herramientas de liquidez, de tasas de interés, de los fines de la banca con su crédito, control del crédito, porque esas cosas también no se manejan así como se dice a la cañona. Pero de ese informe, el banco señala que hay una total estabilidad en la banca y en los riesgos financieros son muy bajos. Eso dice que las cosas han ido, el sistema ha ido alejándose de las vulnerabilidades. Bueno, y el comportamiento de la economía, pues, habla claro de que las cosas andan por buen camino, como han señalado los organismos que monitorean la economía. Eso es muy importante. Bueno, a mí me llamó la atención lo de el interés de Barrick Gold. Barrick Gold es una empresa que todos sabemos que está dedicada a la explotación del oro. Desde luego tienen unas áreas de explotación, pero también ese es un mineral sumamente difícil de extraer, porque el oro no aparece solo como oro brillante, dorado así, sino que está adherido a otros metales, plata, etc. Y entonces hay que desunirlo, hay que sacarlo de ese material, pero entonces lo primero que hay que extraer la piedra y todas esas cosas y llevarla a unos molinos que muelen aquello, y esa pasta, todo el agua que se usa, y entonces someter eso a hornos, y esos hornos secan y sacan, y entonces quedan materiales que entonces para extraerlos se necesitan productos químicos muy contaminantes como el cianuro y esas cosas. Nosotros hemos dicho que 1 kilo de oro, señores, eso se necesitan como 375,000 litros de agua para obtener 1 kilo de oro. Imagínense ustedes. Entonces, Barrick Gold tiene lo que se llama una presa de cola, que es una presa donde retienen esos productos contaminantes que llevan el cianuro y esas cosas, y esos demás químicos que se utilizan para despegar el oro, para extraerlo de los otros, o separarlo de los minerales que tiene adheridos. Entonces, se ha hablado mucho, o se sospecha, que la minera tiene un interés muy especial en una zona que se llama Guance, por la provincia de Monteplata, Yamasá, esa zona ahí, que tiene interés de establecer una nueva presa de cola ahí, porque la presa de cola que ellos tienen ya tiene un horizonte de servicio que será hasta el 2027, qué sé yo, según señaló un señor ahí. Pero se ha estimado, se ha pensado en que ese sitio llamado Guance puede ser el sitio ideal para ellos. Las comunidades han comenzado a movilizarse.
porque no quieren que le pongan ese, diríamos, ese cementerio ahí. Un cementerio peligroso, porque estamos hablando de un producto como el cianuro. Eso es tóxico, pero de muerte. Ahora, a mí me chocó que la señora Juana Barceló, que es la administradora de ahí, de la mina, dice ella que ellos no han hecho estudios, que no han hecho ninguna sugerencia, ni han solicitado nada de eso, de que Guance o que esa comunidad ellos tengan algún interés estratégico para instalar lo que es esa presa de cola ahí. Y ella dijo que aclaró que aún no han hecho ningún tipo de estudio y que ni siquiera les han dado permiso para hacerlos. Se ha denunciado que el ministro de Energía había dado un permiso, él lo negó y dijo que no es verdad. Entonces esta señora dice que no es verdad. Pues así mismo es, porque también aquí uno no se puede llevar de lo que te digan cualquiera o escriba cualquiera en un tweet o algo así, en un WhatsApp, qué sé yo. Nosotros tenemos que hacer estudios. Nosotros no hemos hecho estudios, dice la señora Barceló, que es la administradora o la gerente de ahí. No podemos decir ahora mismo que vamos a construir una presa aquí o allá, indicó. Al tiempo que especificó que los estudios para determinar si es posible utilizar un terreno requieren de al menos un año. El visto bueno por parte del Estado y de una compañía consultora. Hasta ahí eso está claro. Pero en el mismo trabajo de este periódico, del Listín Diario, La República, dice el señor Mauricio Quiroz, gerente de medio ambiente, pero de la misma empresa, de la empresa Barry. Dice él, los residuos, unos residuos que se usan en la... vamos a ver, esa presa de Yagal es la que actualmente está en servicio, pero dicen ellos que va a cerrar, que usa unos productos, no tiene ningún tipo de químico o componente tóxico, y en caso de construir una nueva presa de cola sería para situar allí los mismos residuos que fueron llevados a la de Yagal. Actualmente dentro del terreno concesionado a la empresa minera hay dos presas de cola, la de Yagal y la de Mejita. Ambas son zonas donde se almacenan los residuos del proceso minero llamado material de relave, que son fracciones de roca molida a la cual le fue removido el oro y las rocas de desmonte. Mientras que la de Mejita fue la utilizada por la Rosario y está en proceso de cierre, algo que según la empresa minera nunca se hizo. Esa era la que tenía la Rosario. Ahora, dice él aquí, el Yagal va a operar hasta el 2027 y desde ese momento comienza la actividad de cierre. Entonces es necesario buscar una nueva facilidad para desarrollar un nuevo proyecto. Esta presa tiene una capacidad instalada de 200 millones de metros cúbicos. Tenemos unos 110 a 115 millones ocupados, por lo que unos cuantos años la capacidad estará agotada. Bien. Según la Barry, Guance, que se encuentra a unos pocos kilómetros de la cola de presa de Yagal, vendría siendo la zona propicia, pero aún faltan estudios. No obstante, la construcción de una segunda presa sería necesaria para que la empresa minera continúe con la explotación del oro hasta que culmine su vida útil. La vida de la mina, con las reservas que hay actualmente, tenemos hasta el año 2046. El Yagal dura hasta el 27. El Guance es la opción que nos permite extender del 27 al 46. Nos permite completar toda la vida útil, precisó Quiroz. Y entonces, pregunto yo, ¿cómo es posible? ¿Quién habla verdad y quién está hablando mentira en estos dos gerentes? Porque lamentablemente la señora Juana Barceló dice que no,
que ellos no han hecho estudios, no han hecho nada, pero ya este señor dice que Cuance es el sitio ideal, es ahí que tiene que ser. Y entonces, ¿a quién le creo? Entonces, esta gente de Barry tienen que hablar claro. Tienen que hablar claro y unificar su criterio para no dejar esas dudas que son dudas muy peligrosas, porque entonces estamos hablando de que estos son productos sumamente tóxicos. Aunque ellos dicen que no, que la de Yagal no tiene productos tóxicos. ¿Y entonces dónde es que meten el cianuro? Porque ese es el problema. ¿Dónde es que ponen el cianuro? Barrick dice que solucionaría contaminación del río Sama. Eso me luce también como complaciente, porque estas cosas que ojalá se puedan resolver los problemas del río Sama, como lo del yaque y esas cosas, pero esas no son atribuciones de la empresa. Si la empresa lo quiere hacer, ¿qué quiere cambiar por eso? Sería la pregunta que uno se hace. O si será por una labor social o una contribución al país. Pero dice aquí, la minera Barry Pueblo Nuevo, esto es de hoy, del lunes 19, afirmó que podrían ser parte de la solución de contaminación del río Sama en caso de tener como opción ambiental sostenible. Específicamente en Cuance de Yamasá, Monte Plata, la oportunidad de establecer una presa de cola en este último entorno. Juana Barceló, presidente de la firma extranjera, dijo, sin embargo, que no aguardan el interés de hacer explotación en Cuance. Sí tienen una situación, y es que la concentración del oro está bajando y el resultado será muy por debajo de lo que han estado obteniendo, por lo que quieren hacer una ampliación para los relaves, residuos de sulfuros. Adelantó que no han realizado estudios para una nueva presa de cola y en caso de decidirlo, sería de manera responsable y con autorización del ministerio. Ella sigue siendo coherente a la señora Barceló, pero lo que choca es lo que dice el señor Quiroz, que ya eso, Cuance es el sitio que ya es ideal, y si es ideal es porque ustedes lo han estudiado. Porque no es verdad que una empresa como esta se va a inventar, Cuance es el sitio, vamos para Cuance, sin haber estudiado a Cuance. Entonces, ¿a quién le cree uno? Yo tengo que creerle a Juana Barceló porque ella es la gerente de esta empresa. Pero la verdad que deben unificar criterios, porque deja dudas muy razonables de que pensemos lo peor. Esa es la verdad. Bueno, yo leí esta denuncia de un abogado, José Figueroa Willam, y este abogado hizo unos señalamientos que me parecen muy juiciosos y deben ser atendidos por la Procuraduría General de la República. Si esto, la Dirección de Prisiones, uno entiende que eso depende de ahí, de la Procuraduría. Pero este abogado ha señalado una serie de debilidades, o no de debilidades, sino de desventaja que tiene el procesado, o el imputado, o el preso ya en este caso, con respecto a los abogados que le asisten, que señala él que tienen muchas limitaciones, y yo creo que él tiene razón. Ahora, no sé cómo esas cosas se tienen que corregir, pero señala el señor Willam con mucho juicio. Yo lo creo que eso está muy bien planteado por él. A los abogados no se les permite más de 2 visitas por semana, con 1 hora de trabajo. Entendemos que ese es un tiempo limitado para organizar una defensa de un caso de tantas aristas como ese, refiriéndose al caso Medusa y a Yanalán Rodríguez y sus compartes. Y eso es una buena objeción de él. Cree que conocer un proceso con un imputado privado de libertad rompe el principio de igualdad, porque el Ministerio Público hace su investigación sin ningún tipo de limitación. Eso es verdad también, muy razonable.
La defensa técnica tiene que hacer su tarea de defensa en esas condiciones precarias, viendo al cliente por 1 hora cuando a lo mejor necesita verlo por 2, sin tener la seguridad de que está sosteniendo una conversación privada y con limitaciones de espacio y de maniobras, porque no puede llevar una computadora o un USB, donde todas las piezas del expediente están digitalizadas. Correcto. Añadió que esa es una forma precaria para el abogado realizar su trabajo. Agregó que el ex encargado del Ministerio Público se encuentra en Najayo como un recluso normal, sin ningún privilegio. A lo que nosotros aspiramos es a que se respete su dignidad humana. Un tema que iremos verificando en la medida en que se desarrolle su prisión preventiva. El penalista sostiene que la solicitud de medida de coerción, al margen de una auditoría de la Contraloría General de la República, violenta los principios de legalidad. Esa parte no sé, porque difícilmente Miriam Germán, que es juez, va a cometer un error de ese tipo para que el juez entonces lo agarre por ahí y le diga, ven acá, pero estas pruebas no están, ¿cómo se dice?, notarizadas, si cabe el término, por una autoridad competente, es decir, la Contraloría General. En ese caso, pienso que tal vez el abogado, bueno, no sé si tiene razón ahí o no, porque todo depende de las pruebas que se hayan llevado, cómo fueron llevadas, porque los jueces no son locos. Ahora, en cuanto a lo que él dice de las limitaciones que tiene el procesado o el imputado, en ese caso, del preso, él tiene razón ahí. Yo creo que la justicia tiene que ser un poco más, tiene que ser más llevadera para el que está preso, porque es verdad lo que él plantea. Mientras el Ministerio Público tiene libertad para buscar, investigar, ir por los paraísos fiscales, que yo me imagino que deben estar por los bancos andorranos o en Liechtenstein, en Delaware o en Gran Caimán, qué sé yo, o en Hong Kong, o en Macao, quién sabe por dónde, o en China, en Shanghái. Hay que buscar por todos los sitios. O sea, la tarea es fuerte y fíjense que ya señalaban los periódicos hoy que en agosto se cumple el plazo para que el Ministerio Público, en el caso de los pulpos, tenga ya que presentar pruebas contundentes y definitivas. Me imagino que será lo que quiere decir eso. Pero el Ministerio Público, es verdad, tiene esas facilidades, mientras que un preso, como señala el abogado con mucho juicio, muy limitado para el abogado. Entonces el que está preso tendrá tal vez, no tiene acceso a cómo consigue información, por ejemplo, para darle al abogado. Está detenido. Sus archivos tal vez están intervenidos, sus archivos, porque en los allanamientos, qué sé yo, no tiene un computador allí, tal vez no puede usar ni el teléfono. Entonces, esas limitaciones yo creo que a los reos debe brindarles más apoyo y más tiempo para que ellos preparen su defensa, porque también yo creo que eso es verdad. Porque uno no se puede venir a alegrar aquí de que le cortemos el cuello a fulano por malo. Bueno, pero que si vamos a matar todos los malos, o el que haga cosas malas, vamos a terminar, como dijo Gandhi, vamos a terminar sin cabeza. Porque imagínense usted. Pero él tiene razón ahí. Ahora, el PLD, que enfoca la cosa por otro lado, ese partido laboral danilista, porque repito, ya del PLD de Juan Bosch, ahí no queda nada. Entonces ese partido, como bien señaló el señor Alburquerque, Rafael Alburquerque, dice, no, nosotros no buscamos alianza, ni vamos a tener la fuerza del pueblo, no vamos a tener alianza con el PLD, porque que el PLD con esa cúpula nosotros no podemos reunirnos. Porque que esa es una cúpula tramposa, es una cúpula que se comió la Constitución, la hizo trizas. Buscó el Estado como refugio para la usura y el negocio, familiares y no familiares, íntimos y de ultimísima amistad del presidente Medina y su combo, y bueno, y corrompió, hasta el Congreso lo corrompió. No hubo una institución que quedara limpia, porque, señores, la Cámara de Cuentas fue corrompida. ¿Y qué quedó?
La Contraloría General de la República, fíjense las declaraciones que dio el antiguo, el que está implicado en el caso de los pulpos. Señaló, no, a mí me llamaban del Palacio y no ponían en contra de la pared. Es decir, con un partido en esas condiciones, dice Rafael Aluque, que nosotros no vamos a negociar con esa cúpula que se convirtió en una verdadera familia mafiosa. Ahora, el PLD, lo que queda de esos intermedios, de esos dirigentes, de esa dirigencia intermedia y sus bases, la Fuerza del Pueblo no tiene problema con esa gente, pero y es verdad. Y eso es lo que hemos dicho. O sea, si siguen enjuiciando ese partido, se queda esa cúpula corrupta, ese reducto, y es innegociable para cualquier partido hacer una transacción política con una cúpula tan comprometida con el escándalo. Es correcto. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bien, en una oportunidad le preguntaron a Winston Churchill, ¿qué es Rusia? Sir, ¿qué es Rusia? Y dijo Churchill, Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un... ¿Cómo fue que dijo? No, es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Esa fue la expresión de Churchill sobre Rusia, porque esa Unión Soviética en esa época era una cosa de loco. Usted no sabía por dónde era. Los comunistas son así. Y fíjense los tumbos que dan esos comunistas. Los comunistas dominicanos, vamos a referirnos a los comunistas dominicanos. Esos comunistas dominicanos, usted lo ve, defendiendo esa carcoma que es el castrato. Porque eso es una carcoma. Ha dado todos los tumbos de miseria, de pobreza, de no pago, de agresión, bueno. ¿Qué no ha hecho Cuba? Cuando mandaba 50,000 soldados a Angola, ahí el bloqueo no influía, ahí ni hablaban de bloqueo. 50,000 soldados a Angola. La guerrilla del Che a Bolivia, cientos de movimientos de guerrilleros financiados por La Habana. Ahí no influía. Ahí Cuba estaba comiendo y la gente estaba tranquilo porque la Unión Soviética le andaba $5,000 millones anuales.
más comprándole el azúcar y regalándole, y bueno, y el sistema socialista volcado sobre Cuba. Ni hablaban del bloqueo, no le importaba a Fidel Castro el bloqueo. Ahora, cuando comenzaron a ponérsele las cosas difíciles y tuvieron que salir a comprar, y Estados Unidos no le bloquea la venta ni de medicina, ni le bloquea la venta de pollo, de arroz, de habichuela, de maíz, todo eso se lo vende Estados Unidos. Ahora, tienen que pagarle en efectivo, porque ahí no hay carta, ni siquiera las cartas de crédito son pagaderas a la vista. ¿Por qué? Porque es un país que no paga ni tiene crédito, pero tampoco tiene dólares. Si se lo regala Chávez, se lo regalaba, y encontraron a Chávez, ese tonto útil lo utilizó Fidel Castro, y entonces colonizaron a Venezuela. Es decir, la microcolonia coloniza a la grande, a Venezuela, la rica Venezuela, y la volvió más pobre que Haití, como está Venezuela ahora. Entonces, todos estos comunistas ahora se han encontrado que el bloqueo, el embargo, eso es lo que tiene a Cuba mal. No, lo que tiene a Cuba mal es ese sistema que no funciona. Como hemos dicho, que ni es comunista, ni es capitalista, ni es socialista, es todo lo contrario. La cuadratura del círculo. Un país que está en unas condiciones que la gente ya ha visto. Yo lamento muchísimo unas expresiones del Papa, el Vaticano. El Papa Francisco es un hombre castrista, chavista, castrista y peronista. Lo hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí. Entonces, se aparece el Papa con unas declaraciones hoy pidiendo diálogo y solidaridad en Cuba. Yo quiero mostrar una foto. Yo no sé si tienen, Eric, si tú tienes una foto que yo envié de Fidel Castro con el Papa Francisco, si tú la tienes, por favor, me la puedes poner ahí. Porque quiero probar. Yo no la tiene ahí. Yo te la envié. Bueno, el Papa Francisco estuvo en Cuba en el año, creo que fue en el 2018, si mal no recuerdo. Visitó a Fidel Castro. Pero el Papa Francisco fue tan dialogante y fue tan solidario que no se reunió con los disidentes. Es decir, usted está hablando con un cinismo. Hoy el Papa es un hipócrita. Digo yo, Manuel Fermín, con todo el respeto que le tengo a su digna representación eclesiástica, dignatario de ley. Bueno, el Papa, imagínense usted. Pero el Papa Francisco ha actuado como un verdadero hipócrita, porque estuvo en Cuba y fue y le llevó hasta un regalo que ni lo esperaba Fidel Castro, un encanto con Fidel Castro, con el castrato, es decir, el jefe, el líder de la dictadura, de la dinastía. Entonces usted no tiene calidad moral. El Papa, dice Manuel Fermín, no tiene fuerza moral para pedirle a ese pueblo muerto de hambre, enfermo, sin recursos y apaleado, entonces en forma brutal, como lo ha hecho el régimen. Y usted venía a decirle que mire la actitud de Francisco, del Papa Francisco, el hombre que está pidiendo hoy diálogo y solidaridad al pueblo cubano. Y él, cuando se reunió con Fidel Castro ahí, no tuvo ni siquiera la cortesía de recibir a las damas de blanco, ni recibir a los disidentes. No, se concentró en el régimen para no disgustar al dictador. Entonces, ¿cuál es la fuerza moral del Papa? No tiene calidad moral para pedir diálogo y solidaridad en Cuba, porque él no lo fue, ni fue dialogante, ni fue solidario con esa masa que hoy explotó ahí, como lo vimos el domingo antepasado, que no ha explotado porque el régimen, ¿qué es lo que hace? Los comunistas, estos comunistas que son todos iguales en el sitio y en el mundo, lo único que apelan es a la represión y al bloqueo del internet, porque no resiste el régimen. Con 62 años no resiste ese pueblo. Un pueblo muerto de hambre y un pueblo desarmado. Pero están atrapados en la miseria y buscando cómo vivir de las lacras que, según ellos, las lacras que gobernó a Cuba y que dirigía ese régimen, bueno,
han tenido que salir a vivir de ellos. La gusanera de Miami por las remesas, ahora quieren que el imperio le venda y le regale la comida y le mande todas sus cosas y le establezca que le quite el bloqueo. Ahora le pesa el bloqueo. Cuando mandaban 50,000 soldados a Angola no pesaba el bloqueo. O cuando revendían el petróleo que les regalaba a Rusia ahí no le afectaba el bloqueo. O cuando Rusia compraba el azúcar a 2 veces o 3 veces el precio del mercado internacional, tampoco le afectaba el bloqueo. O para tener uno de los ejércitos más poderosos en la zona. ¿Y por qué no le afectaba el bloqueo ahí? Porque lo que recibían era una ayuda sustancial de la Unión Soviética, como después la recibía de Chávez. Mientras Chávez estuvo ahí no hablaban de bloqueo. ¿Para qué? ¿Para qué hablar de bloqueo? Son unos hipócritas, incluyendo al Papa Francisco, que es un chavista castrista, peronista, dice Manuel Fermín, con todo el respeto que le tengo al digno representante de Dios en la tierra por vía de la Iglesia Católica. Pero yo estoy seguro que si hubiera sido Jesucristo, si Jesucristo pone en su puesto a Fidel Castro y a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que los representantes de Jesucristo en Roma actúan como Constantino. Actúan como Constantino y no como el verdadero pescador de Belén o de Jericó o de Israel. Jesucristo judío. Y entonces, ese no es el pescador del mar muerto que hubiera actuado, repito, pone en su puesto a Fidel Castro si hubiera sido Jesucristo. No Constantino. Pero bien, señores, Haití yo creo que cabe en esa expresión de Chuchi. Si a mí me preguntara, digo lo mismo que dijo Chuchi de Rusia. Porque Rusia, fíjense cómo ese régimen es raro. Ese régimen ruso de Putin, eso nada más apoya, ese no apoya una democracia en el mundo. Ese régimen no sale en apoyo de una democracia. Todo lo que apoya a Rusia es el desastre. Óiganme, en África, Rusia está interviniendo en varios países, vendiéndole armas, llevándole apoyo, incluso al presidente de la República Centroafricana, que yo lo dije aquí no hace mucho, le brindan protección de guardaespaldas al presidente de la República Centroafricana. Oigan cómo es. Entonces, esos dirigentes africanos son todos autoritarios y delincuentes. Todos, muy pocos. Mandela es el único que cuando estaba Mandela. Pero la mayoría son todos delincuentes. Todos son delincuentes. Entonces, chino y ruso ahora metidos allí. Estados Unidos nunca ha tenido interés en África. Le ha dejado eso a Inglaterra por un lado y a Francia, que son los países, esas eran las metrópolis, Bélgica, etc. Entonces, Rusia le da apoyo a todos esos países, Siria, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán. Esos son los países que ellos van a proteger, esos son los que defienden. Aparte de todas esas repúblicas musulmanas de Dagestán, Tayikistán, Afganistán, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, todas esas zonas ahí, Turquía, ellos son felices con esos autoritarios, todo por ahí, el de Hungría, Orbán, el de Bielorrusia, peor todavía, es un dictador, el dictador que queda todavía, el Hitler que queda ahí en Europa. Eso es lo que apoya a Rusia. Entonces, de hecho, no queremos injerencia en Nicaragua, ni en Cuba, ni en Venezuela, pero ellos sí pueden ser injerencistas. Ahora, lo que no pueden hacer ahí es los latinoamericanos ser injerencistas. A nosotros que nos pertenece darle 3 tiros. 1 bala a cada uno de esos dictadores. Esto es lo que se debe hacer, porque el magnicidio, en esos casos, combatiendo a esos dictadores delincuentes, es un método legal de lucha, el magnicidio. No como el de Haití, el de Moïse. Por cierto,
El caso, repito, Haití cae dentro de la expresión del propio Chuchi. ¿Qué es Haití? Un acertijo dentro de un misterio envuelto en un enigma. Esa es la misma expresión de Rusia. Así que anda Haití. Pero todas esas, ¿cómo diríamos? Todos esos globos que vienen enviándonos, soltando esas autoridades haitianas, por un lado, porque entonces las autoridades de Colombia, yo pensaba que Colombia iba a hacer una investigación más seria, pero esa misma investigación de Colombia deja muchos cabos sueltos, porque es que la gente que está involucrado en eso, no es verdad que ese médico haitiano, Sanón, un hombre que se graduó aquí en la Universidad Eugenio María de Hostos, ya ustedes saben. Oiga, ¿dónde fue que se graduó de médico? ¿No? Ese señor no es ese, ni en Estados Unidos, ni en ningún... Ese debe ser un alicate de esos carteles y de todas esas negruras de negocios que se hacen en Haití. Y ese señor, aunque aparezca como intelectual, según los colombianos, y según la policía haitiana, porque la policía haitiana tiene una conducta rara, ese señor jefe de la policía, la gente están todos involucrados. La escolta personal de Moïse está involucrada en ese crimen. Ahí están involucrados parte de los colombianos, como han señalado los mismos colombianos, las autoridades colombianas. Ese grupo del hotel de Miami que quisieron poner como el hotel de aquí, el señor Charles, que es el jefe de la policía de Haití, que lo hizo en forma intencional para despistar y para enturbiar más todo. Pero esos son los actores que trabajaron materialmente el crimen de Moïse. Todo ese grupo de militares, policías, colombianos y esos personajes que se han mencionado, reclutadores, dueños de las compañías de seguridad y que vendían los servicios, todo eso puede ser verdad. Pero no es verdad que el intelectual del crimen es ese señor Sanón. Ese señor no tiene, a menos que sea un capo, porque esa operación costó muchos millones de dólares y no es verdad que lo iban a poner esa gente. Más con una situación tan insegura de que yo voy a ser presidente, que puedo ser presidente en un país como ese. Usted se va a imponer y que porque vengan y secuestren al presidente, ya yo soy el presidente aquí, ese Haití. Eso no es verdad, primero, que podía pasar eso. Ahora, que esté involucrado el señor que es primer ministro, también uno no sabe, porque también puede ser verdad y no puede ser verdad, y sea también una parte para enturbiar. Fíjense que el jefe de la policía entonces defiende a ese primer ministro. No, este señor no tiene eso. Es decir, hay una nebulosa en eso. Ahora, el intelectual de eso hay que buscarlo en el olor. A mí me huele a oligarquía. Es ahí donde está el dinero y la orden de matar a ese señor. Y yo lo digo porque, señores, yo oí unos discursos. Yo oí un discurso de Moïse. Y el presidente en un país como esto, a menos que hubiera sido Balaguer, pero el presidente que se atrevía a decir las cosas que ese joven o ese señor presidente de Haití dijo de esos grupos económicos en un discurso que yo oí que incluso lo tradujeron en la red. Pero ese señor firmó su sentencia de muerte porque él mismo lo dijo. Es que él dijo quién era que lo quería mandar a matar y a derrocar. Él lo dijo. Entonces es ahí donde está esa familia que él señaló y esos grupos políticos y esos grupos económicos fueron los que buscaron el dinero. Claro, esa gente no van a reclutar a matones, a mercenarios, es un elemento de ese nivel económico, no se va a poner en contacto directo, ni siquiera con las compañías, ni con esos colombianos. Usan a un tipo como ese, el Sanón, puede ser, pero esa gente fueron utilizados por ese manto oligárquico de ahí, de Haití. Eso fue la gente que mandaron a matar a ese joven, ese señor.
Porque es que en el discurso de él, del propio Moïse, señores, son acusaciones directas que él hace a esas familias oligárquicas, donde él señala que más de 4.000 millones de dólares fueron afectados de bienes de empresas eléctricas y de bienes y otras instituciones, otros negocios que habían del Estado. Y todos esos negocios mineros. En Haití hay muchas cosas que están pendientes y que la manejan esos grupos económicos que son muy poderosos. Pero las cosas, repito, que ese señor Moïse dijo en ese discurso, no hay nada que buscar. Todo lo que se está haciendo es empañando, nublando y poniendo las cosas mientras más enredadas, mejor, como se dice. Como decía Quero Sabiñón. Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo cuando él se refería a las situaciones violentas, políticas que se generaban en tiempo del Concho Primo. Vamos a la pausa y volvemos en breve. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, es una pena, ese caso de Haití, repito, Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos pudo haber evitado la muerte de Moïse, porque Estados Unidos le dio apoyo a Moïse en el momento en que ya uno sabe que esas cosas fueron organizadas, porque él mismo lo dijo, el señor Moïse, en ese discurso que yo me hago referencia. Él señaló que todos esos disturbios previos que hubo, en enero y febrero, todo eso fue un levantamiento prácticamente financiado por la oligarquía, ese grupo que él señala. Pagaron eso y a todas esas bandas armadas para crear ese ambiente de desorden en Haití, para hacer saltar al hombre del cargo. Entonces Estados Unidos le dio apoyo en ese momento. Era mejor que Estados Unidos le dijera, mire caballero, váyase y venga, y que vengan las elecciones tranquilos, que termine de gobernar quien sea y que punto. Pero todos lo dejaron, por lo menos pudo haber evitado la muerte como presidente. Tal vez lo mataban después, porque él mismo lo había dicho, Moïse, si no me matan como presidente me van a matar después, o me van a tratar de matar. Pero eso fue una, como se dice, crónica de una muerte anunciada. Porque, repito, los disturbios lo pagó esa oligarquía. Esa es la pura verdad. Esa oligarquía pagó los disturbios de enero, febrero, qué sé yo, allá de Haití. Cuando se cumplía, supuestamente, se cumplía el periodo presidencial del señor Moïse. Y ahí se inició todo aquello, pero fue batiendo eso es lo más. Ahora, lo que me ha chocado a mí es que el señor Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, nos invite a nosotros. Yo creo que ese señor se equivocó. Sería que él estaba pensando en la República Democrática Alemana, Dominican Republic, vio la de los tiempos de la Guerra Fría y del muro. Pero usted sabe lo que el señor Guterres,
será como una burla. Decirle a este país de 48.000 kilómetros cuadrados que colaboremos con la hambruna del mundo, porque nosotros somos un país, parece que somos Brasil o Venezuela, pero nosotros aquí es que queremos alimentar a Cuba y Haití. Pidan, eso es lo que está pidiendo el secretario general de Naciones Unidas. A República Dominicana que contribuya para combatir la hambruna mundial. Pero señores, ¿y quién había hecho una cosa igual? Búsquense a Messi, a Lionel Messi, usted puede llamar, y a Ronaldo, el jugador de portugués, que es igual que Guterres, portugués. Usted reúne esos dos jóvenes como embajadores de Naciones Unidas para solicitar ayuda para los países pobres, para darle comida a Cuba y Haití principalmente, que son los que están, parece, en situación más difícil. Y Venezuela, la rica Venezuela, que está pobre. Que los llanos orientales de Venezuela se pueda alimentar a América Latina entera si tuviera en producción. Pero Chávez decidió hacer ¿qué? Gastar más de 260.000 millones de dólares en armas rusas y españolas y esas cosas. Y repartir votó 900.000 millones de dólares, votó Venezuela, regalándolo Chávez y dándolo, regalándolo. Y hoy Venezuela muerta de hambre. Entonces, Naciones Unidas pide a República Dominicana que contribuya para la hambruna, pero por Dios. Ponga a esos muchachos de embajadores para que salgan a pedir, para que los países se van a volcar dándole regalos a Messi y a Ronaldo. Los dos futbolistas que pueden contribuir más que nosotros, que apenas un país, una pequeña, la mitad de una isla, la 2/3 parte de una isla, en condiciones también con muchas precariedades que tenemos nosotros. Sorprende ese pedido de Guterres. Ahora, es verdad que nosotros tenemos nuestras limitaciones, pero veo al presidente Abinader, que uno sabe. Yo he dicho que la representación colectiva del gobierno, una valoración general del gobierno, la da solamente la actuación de Luis Abinader y de la misma vicepresidenta de Raquel Peña. Porque los dos jóvenes, como se ha dicho, han hecho un trabajo extraordinario, motivacional, motivan la inversión extranjera, motivan la inversión criolla, van a los sitios, estimulan con su presencia, colaboran con su presencia y con las herramientas y los mecanismos que dispone del Estado, etcétera, etcétera. O sea, yo puedo decir, o puedo asegurar que Luis Abinader es la representación total, él colectiva, él solo es la representación, porque es un gobierno, repito, que tiene como un funcionariado que le faltan ganas. Porque hay gente que nada más ha pensado en la adscripción de la nómina pública y la reelección de Luis Abinader, que eso tiene que venir, porque en eso es que están. Pero un funcionariado que, repito, como si no hubiera espacio para más, que solamente lo puede llenar el presidente con su actuación, que ha sido ejemplar el presidente, hay que decirlo responsablemente. Y la parte de la pandemia, Raquel ha hecho un trabajo, en todo ese gabinete sanitario han hecho un trabajo que lo pueden echar a perder con estas flexibilizaciones que hay ahora. Hemos visto, señores, en España están los toques de queda, en Cataluña y en muchísimas regiones, han vuelto al toque de queda en Europa y nosotros con una flexibilización, bueno, que espanta. El gobierno puede, repito, desbaratar con los pies lo que hizo con la cabeza. Todo el espacio que hemos ganado. Ahora, el presidente va a San Pedro de Macorís, como yo he dicho. Presidente, usted está, todas las expectativas, con una situación tan precaria económicamente, porque la hacienda pública no está en condiciones, por ejemplo, como se sabe, de hacer las inversiones de capital. Pero el presidente va provincia por provincia en este gobierno coloquial, como digo, ofreciendo de todo 250 millones de pesos. Ha faltado acueducto para San Pedro de Macorís, otro hospital regional. Bueno, todas esas cosas, presidente, usted no va a poder cumplir con todo eso. Porque a cada pueblo lo están esperando en San Juan, lo van a esperar en San Francisco de Macorís, entonces por todos los sitios el presidente haciendo ofertas, pero ¿con qué se va a hacer todo aquello? Entonces, esas cosas como que le preocupan a uno, yo me preocupan porque entiendo que el presidente podría no quedar bien con esa situación.
Entonces, miren, aquí veo en Guayacanes, Boulevard, un bulevar turístico, viviendas, empleo, tierra y capacitación para empleo. Todas esas son ofertas del presidente. Esas cosas, óigame, eso no lo puede cumplir un presidente que vaya pueblo por pueblo ofreciendo y esas cosas no se van a poder llenar. Entonces, por ahí, estas mismas liberalidades excesivas del toque de queda y toda esta gente bebiendo y los teteos y todas esas cosas, como vulgarmente se le llama a estas expresiones o estas situaciones libertinas. Entonces, es un riesgo que con la disminución de los ingresos hospitalarios, entonces que caigamos en esta situación de nuevo, que vuelva una recaída, entonces sería peor y el gobierno va a sufrir mucho. Las consecuencias serían funestas si volvemos para atrás. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.